Buenas noches. Estamos en Cuaresma y en este tiempo mucha gente desea volver a la iglesia, especialmente a los grupos de oración. Pero quiero ser puntual en este tema. ¿Qué no es un grupo de oración? Para aclararle a algunas personas. Un grupo de oración no es una reunión social donde usted va a encontrarse con amigos, a hablar, a expresar qué ha hecho, qué quiere, qué desea. Un grupo de oración no es un refugio. Solamente voy a la iglesia cuando me siento mal, cuando me siento triste y luego que pase ese momento me desaparezco y no vuelvo más. Un grupo de oración no es una sala de terapia donde yo voy para sentirme bien. Un grupo de oración no es una fundación. Hay gente que va a los grupos queriendo que le den. Usted va a un grupo de oración a recibir la presencia de Dios, a recibir el Espíritu Santo. Un grupo de oración no es un hospital. Yo no voy a ese grupo de oración porque hay muchos enfermos. No, también los sanos van a los grupos de oración. Un grupo de oración es personas que se reúnen semanalmente para un encuentro personal con el Señor y así juntos alabar y bendecir el nombre del Señor. Eso es un grupo de oración. Cuaresma, tiempo de volver a Dios, tiempo de volver a tu grupo de oración. Repito, un grupo de oración es Dios moviéndose en su pueblo. Si no lo sabía, ya lo sabe. Seguimos con el contenido de Alabanza TV. Siempre contigo, somos tus amigos. Alabanza, alabanza. La verdad que la gloria es de Dios. Qué interesante esa cápsula informativa y sobre todo de que las personas no van al grupo de oración, no van al grupo de oración porque están enfermos, sino a buscar la presencia de Dios divina. Así que interesante esa cápsula informativa y como interesante está ahora este momento en nuestra entrevista con cada uno de estos hermanos, con Erika, con Russo, con Damián, pero con nuestro invitado, un padre carismático, un padre joven, un padre que a pesar de su corta edad se caracteriza por esa gran alegría. Me refiero al Padre Alberto de Jesús, está con nosotros. Y un aplauso a Dios y a él también, porque le ha dado a esa juventud, de verdad que le ha dado esa juventud al Señor para que haga con ella lo que quiere. Y qué bueno, ¿eh? Bueno, Bienvenida. ya te decía de la alegría y mientras tú lo decías ya yo me reía. Eso se llama ser carismático. Estamos en Semana Santa, señores, pero como quieran, Jesús está vivo, murió. Estamos, bueno, reiteramos, estamos en la Cuaresma. Ustedes saben que ya popularmente, y me hacían seña inmediatamente, corregimos, porque ustedes saben que cualquiera se puede equivocar, pero estamos viviendo la Cuaresma. Y a pesar de que estamos viviendo la Cuaresma, nosotros como carismáticos vivimos esa chispa y ese Espíritu Santo vivo, porque pasamos por el proceso, pero a pesar de pasar por cada uno de esos procesos, que es la vida, la muerte y resurrección, nuevamente en nuestro corazón del Señor Jesucristo. Pero hoy, temas interesantes como cómo vivir la Cuaresma. Tanto, pues el Padre, queremos antes de entrar el tema, de que usted nos diga sobre todo a qué parroquia pertenece, usted está involucrado con los carismáticos, que también, pero cómo empieza a ese, sobre todo, acercarse a Dios como sacerdote. Bien, yo creo que definitivamente el llamado mío particularmente nace pues de un encuentro en un grupo de oración en el que yo no estaba buscando oración porque carismático no era absolutamente para nada. Y bueno, para no cansarle mucho la historia, allí en aquel lugar donde yo estaba fuera de aquella asamblea, pues recibí una sanación interior, muchos años que no entendía, no comprendía cómo no había sido creado por mis padres, pero bueno, ese día el Señor puso todo ese amor que hacía falta en mi corazón y eso fue lo que me llevó pues a entregarme. Y desde ahí entonces fui descubriendo más profundamente la llamada y decidí entonces ingresar a este proyecto, Siervo de Cristo Resucitado, que nació de la renovación carismática del Bronx. Monseñor Iriondo, que por muchos años fue el acompañante espiritual de la renovación, pues de ahí nació la experiencia. Y bueno, ya aquí andamos, 2 años de sacerdote, párroco, vamos a decir que a priori de una vez, porque soy el primero. Y bien activo, por cierto, en todos lados está. Bueno, como el arroz blanco, que nunca falta. ¿Y la parroquia, Sí. padre, a que usted Bueno, pertenece? entonces nos asignaron como comunidad la parroquia San Felipe Apóstol de Villamella y la parroquia San Luis Gonzaga, ambas en Punta de Villamella. Bien, ¿y cómo fue durante su sacerdocio? ¿Cómo fue ya su integración a la renovación carismática? Ya que usted acaba de decir que no era nada carismático. ¿Cómo tuvo su encuentro con la renovación?
Bueno, eso decía ya antes de haber ingresado al seminario, y el fruto de ingresar al seminario y de recibir la llamada a la vocación fue el haber recibido esa sanación interior de, como yo llamo, la falta de amor de padre y de madre que hacía falta en mi vida. El Señor me la regaló, y desde ahí entonces, desde esa experiencia de sentirme amado, sanado, liberado, es lo que me lleva pues a entregarme. Entonces ya ahí sí comencé a participar de los grupos de oración. En mi comunidad, por ejemplo, yo vengo de un campo de Santiago, Licey al Medio, gente muy buena, muy santa. Sí, muy Y tranquila. sí, sobre todo. Entonces ahí en esa capilla fundamos un grupo de oración, ya cumplió 11 años, los Viñadores del Señor se llama, y bueno, ahí comenzó todo ese involucrarme con la renovación, a conocer la renovación, a participar de los grupos, y bueno, desde ahí entonces... Padre, usted joven, como nosotros, ¿verdad que sí? Claro, sobre todo. Pudo decidir tomar otra decisión, quizás ser un pelotero porque tiene un tamaño, ¿verdad que sí? ¿Por qué ser sacerdote? ¿Y qué se siente ser sacerdote? Uf, la pregunta del millón. Bueno, otra cosa sí había decidido en mi vida. Yo soy licenciado en educación básica. En ese momento también tenía 2 años en una relación con una muchacha muy buena de la iglesia, pero... O sea, es que fue tan amado que me sentí que no tuve opción. O sea, y ya al final yo ni quería novia, ni quería trabajo, ni quería carrera, no quería nada. Mi abuela, que es la persona que me crió, me decía, mi muchachito se está poniendo loco, porque era lo que yo quería. Y yo había ido al seminario una primera vez, cuando tenía 17 años, duré 15 días. Y no avanzó la experiencia porque nunca había salido de mi casa. Y me dio lo que en el seminario le llaman, a nivel de relajo entre los seminaristas, mamitis aguda. Y me fui. Entonces ya después sí, con esta experiencia, ya tenía 23 años de edad, terminando la universidad, la novia y todo lo demás. Entonces creo que si lo hubiera sabido, en ese momento me hubiera quedado, pero el Señor permite que No hubiese pase. durado 15 días. No, que va, yo, o sea, hubiera sido sacerdote desde más joven, pero el Señor así lo quiso, para edificar el testimonio. Bien, ya vamos a... Antes de entrar en pasar el materia. tema, Erika tiene una pregunta interesante también. Ok. Sí, un poquito. Bueno, ¿Y agárrese, cómo usted padre. cree que un joven descubre ese llamado? Mira, lo primero es que a todo joven, varón, hembra, que siente ese llamado le da miedo. Uno ha acompañado muchos procesos y lo que te dicen es siento miedo. Yo, o sea, la receta, si es que existe, porque cada alma es particular, es a lo que yo digo, cerrar los ojos, agarrarse de Dios y echar para adelante. Normal, Bien. casi Claro, nada. porque es que es algo que no se entiende. O sea, tú que te sientes pobre, limitado, pequeño, pecador, y que Dios te dé un regalo, un don tan grande. O sea, indignamente siempre nos vamos a sentir. Creo que lo que más ayuda en eso es la oración y el abandonarse en las manos de Dios, Amén. definitivamente. Y así mismo lo hizo el padre Alberto porque se abandonó de una manera que dejó la novia y todo. Entonces es la confianza que el Señor te da, es esa fuerza que él decía que el amor de la novia no podía llenar. Ahora también aprovechando el padre Alberto y a cada uno de los hermanos que estamos aquí, atención a todos los que están en la casa, vamos a prepararnos ya el miércoles pasado, comenzó con el miércoles de ceniza a vivir los 40 días, que es la cuaresma. Entonces nosotros como cristianos, como católicos, como carismáticos, ¿cómo debemos de vivir la cuaresma? Vamos aquí a dar un poquito una idea también con el Padre para que nos dé algunos tópicos. Y nosotros queremos decirle que lo primero es que usted ponga, si usted quiere vivir una cuaresma dispuesta al Señor, que usted abra su corazón, ponga esa fe. Y cuando usted diga, yo voy a vivir, yo, Celina, Alberto, Juan, yo voy a vivir esa cuaresma ahora, de este 2017, todo se puede. Porque primero es la disposición de tú querer morir y luego resucitar con el Señor. Ya el Señor murió una vez y resucitó también, pero la Iglesia Católica es tan sabia que nos permite pasar este proceso cada año para que tú mueras de ese lodo, para que tú mueras de donde tú estás, de donde uno se está arrastrando. Y qué buena es la Iglesia que nos permite entonces y nos da esta oportunidad, no solamente de confesarnos, sino de vivir un ayuno, de vivir la miseria, de vivir la pobreza, o más bien la miseria, no, de vivir esa pobreza de que nuestro corazón, de que nuestra alma estén humillados, sobre todo para recibir luego después al Señor resucitado. Mira, yo creo que a mí me fascina este tiempo, pero me fascina en el sentido de que uno hace una conciencia distinta, porque para mí también este es un tiempo muy folclórico. Sí. Se eleva a lo que yo llamo, lo que la iglesia llama la piedad popular. O
Entonces todo el mundo, el que nunca ha escuchado hablar de ayuno en este tiempo quiere ayunar. El que nunca ha ido a una penitencia quiere hacer una penitencia. El que ni se entera lo que significa realmente el Vía Crucis, todas las parroquias los días viernes tienen su Vía Crucis, su procesión, o sea, se eleva como un espíritu de piedad. Pero si todo eso no nos lleva a nosotros a entrar a lo que, si me permiten leer este versículo sí. pequeño de la palabra de Dios, que para mí es lo que definitivamente pone el punto en el tiempo de Cuaresma. Y para nosotros carismáticos tiene mucho más sentido leer este texto. Está en el Evangelio de San Mateo, en el capítulo 4, en el versículo 1. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Después de hacer ayuno de 40 días y 40 noches, sintió hambre. Entonces, si tú me preguntas a mí qué es la Cuaresma, ahorita relajábamos fuera de las cámaras que Cuaresma es, pues, habichuela con dulce. Si no se come habichuela con dulce un O día se va como pa' una ayer, playa. no La había playita. miércoles de ceniza. Y si en Sí, Semana sí, Santa, en el asueto de Semana Santa, no nos vamos para la playa, entonces como que sentimos que no es la Cuaresma. Entonces, para mí, más que nada, reflexiones muy personales y a la luz de este texto, Cuaresma es tiempo del Espíritu. Y Jesús, que es llevado por el Espíritu al desierto, entonces es capaz de vencer la prueba, es capaz de vencer la tentación. Nosotros carismáticos, que nos hemos robado de la iglesia el Espíritu Santo, entonces es Él que nos va a dar la fuerza en este tiempo para renovarnos, para interiorizar y para ir al desierto. Quizás no vamos a ir al desierto de Sahara, quizás no vamos a ir al desierto de Jordán. En la Sagrada Escritura, la imagen del desierto es la vida interior de cada uno, lo que hay dentro. Entonces, la invitación es a entrar dentro de nosotros y mirar allí qué hay. Le decía yo a la gente en la homilía del miércoles de ceniza, es entrar dentro de ti y ver cuáles son los macos, la cacata, la culebra, los alacranes que hay en ese desierto y que maullan. Entonces hay que entrar dentro de nosotros mismos desde el silencio y desde ahí entonces la Cuaresma tendrá sentido. Si no, lo demás será piedad, fervor popular, pasó la Cuaresma y entonces ¿cómo vivimos la resurrección? Si es la preparación para vivir ese gran misterio. La Cuaresma son 40 días, la Pascua son 50. Entonces tiene más sentido, pero como nos llevamos de la piedad, la costumbre, las tradiciones que nos han enseñado, entonces como que perdemos el sentido. La Cuaresma es como el ascensor para subir a, pero no podemos quedarnos en el O ascensor. sea, padre, que conforme a su análisis o conforme a lo que usted le da a entender ese versículo, podríamos decir que este es un tiempo propicio para uno apartarse del día a día, si se quiere decir. Es un tiempo propicio para uno reencontrarse consigo mismo, pero sobre todo reencontrarse con Dios. Así que tenemos un día a día muy ajetreado, ¿verdad que sí? Un día a día que mucho trabajo, que muchos estudios, que la familia. Entonces, como bien mencionábamos ahorita, la iglesia en este tiempo nos invita a que nos desconectemos, a que nosotros podamos sacar ese espacio. Porque fíjate, si Cuaresma es tiempo de conversión, ¿cómo vamos a experimentar tal conversión si nosotros no nos centramos en el Señor? O sea que sí va a ser necesario que durante estos 40 días saquemos la agenda y digamos, a partir de ahora, si no me he confesado, me confieso. A partir de ahora, si yo no he adorado, empiezo a adorar. A partir de ahora, si yo no estoy asistiendo a la iglesia, voy a asistir. Y a través de ese transcurso, vamos a poder experimentar esa conversión a la cual somos llamados en este tiempo. Claro. Se menciona mucho, padre, en este tiempo el dominio propio. ¿Qué nos puede decir usted sobre eso, el dominio propio? A ver si lo que yo tengo entendido o lo que tienen entendido allá en la casa es eso. Mira, en este tiempo se habla mucho de todo. De oración, ayuno, conversión, reflexión. Todos esos valores, también le insistía yo a la gente, que son principios de la vida cristiana, el ayuno, la oración, la limosna, el sacrificio. Caemos de nuevo en el cliché y en la piedad popular. Entonces, lo que yo no hice durante todo el otro tiempo, lo ordinario, la Pascua, la Navidad, o los tiempos litúrgicos, entonces ahora sí quiero hacerlo, como que con ese fervor y ese ardor. Pero eso se queda como la fe que yo le llamo de los fuegos artificiales, ¡psh! La explosión del momento, y entonces después perdemos el sentido.
Dominio de sí, que se habla como un fruto del Espíritu Santo, el apóstol Pablo en la carta a los Gálatas y lo presenta, es ese autocontrol que nosotros tenemos. Entonces, si conectamos eso, por ejemplo, con el prefacio que nos proponía la liturgia del miércoles, va a decir que estas privaciones y estos ayunos nos ayuden a controlarnos. Dominio de sí, control, de que nosotros no podemos entregarnos a las pasiones, a los instintos. Eso, pero eso no es solamente de Cuaresma, eso tiene que ser de toda la vida y de siempre. Yo pienso que eso es lo que la iglesia busca. Mencionaba Celina al principio la palabra sabia. Creo que la iglesia sí es sabia porque creo que eso es lo que busca. Que no solamente lo vivamos esos 40 días, que no lo vivamos solamente en Semana Santa, sino que tratemos ya de tenerlo como un hábito de vida ya. Ya esa caridad, ya ese el compartir con los demás, esa piedad, esa oración identificada. Creo que la iglesia busca cada año es renovar eso en nosotros, que el Espíritu de Dios, como usted mencionaba ahorita también, renueve eso en nosotros y que ya eso se quede como un hábito de vida, no solamente un hábito Esa es la de cuarentena. introducción. Exacto, no solamente un hábito de cuarentena, sino solamente la vida entera, la vida entera. Bueno, vamos entonces ahora, queridos hermanos, sobre todo a ustedes no se muevan. Brevemente vamos a una pausa. Cuando retornemos, somos perseguidos más en este tiempo que en otra ocasión. ¿Y por qué suele pasar esto? El enemigo se aviva. ¿Qué pasa? Porque los cristianos somos más atacados por el demonio. Esto después de la pausa. Alabanza.